Muy buenas noches, bienvenidos a su programa La Billetera. Su presencia nos da de verdad muchísima satisfacción, muchísimo gusto el poder contar con ustedes, como siempre, a las 7 en su medio de comunicación completamente digital. Los Birnautas que nos acompañan el día de hoy, les agradecemos, por supuesto, su sintonía a su programa La Billetera en el medio de comunicación Voces por Media Calle. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Todo bien, ya regresando a la normalidad de San José, bueno, de la capital, después de unas vacaciones que uno no deja de trabajar, pero ahí interesante. Por lo menos pasé un rato, como dicen. Muy bien, muy bien. No, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente, hoy con un tema de verdad importante para todos y todas los que están acostumbrados a vivir, como decimos en el campo, a coyol quebrado, ¿ah? Coyol comido. Es importantísimo el tema del ahorro y sobre esto va a ser el consejo de la semana. La verdad es que cuando decimos que vamos a ahorrar, es como cuando decimos que vamos a empezar una dieta o como cuando decimos que vamos a hacer ejercicio, ¿no es cierto, Eric? Sí, esas son de las cosas de los propósitos de Año Nuevo. Sí, y el ahorro es uno de esos propósitos que cuesta mucho convencerse de que de verdad tiene mucho sentido. Los seres humanos nos cuesta mucho hacer ejercicio, nos cuesta mucho bajar de peso, nos cuesta mucho tener una cultura, ¿verdad? Alrededor de estos temas, y el ahorro es uno de esos temas a los cuales nosotros siempre quisiéramos tener. Es decir, cuando nos vemos en una situación difícil, estamos siempre diciendo, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pero nunca hacemos el esfuerzo para decir, bueno, hagámoslo ya, hagámoslo ahora, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo que hay tres elementos para iniciar un ahorro. El primero es que uno realmente quiera algo que no lo puede alcanzar si no tiene un poquito de ahorro. Por ejemplo, un vehículo o una casa o un viaje fuera del país o con alguna particularidad. O comprarse, no sé, una bicicleta nueva, ahora que está de moda hacer ciclismo en medio de la pandemia, ¿verdad, Eric? Sí, sí. El primer tema es el propósito. ¿Ah? Y el segundo tema es revisar cuánto es lo que realmente yo puedo ahorrar sin que se me descalabre mi presupuesto. Y en esto, miren, no hay, digamos, recetas. La decisión es suya. ¿Cuánto puede ahorrar? No es un asunto que yo le puedo decir, mire, debe ser el 10%, debe ser el 20%. Cuando decidimos empezar a ahorrar, es como cuando decidimos empezar a hacer ejercicio, Eric. Siempre se empieza gateando o caminando. Después uno corre. Y cuando ya aprende a correr, pues entonces uno se puede echar una maratón. Dicen algunos que empezaron la maratón caminando 100 metros, ¿verdad? Eh, entonces, en el ahorro sucede lo mismo. El monto debe de ser pequeñito, pero debe ser suficiente para que cuando tengamos 6 meses, un año de ahorrar, sintamos esa satisfacción de haber tenido un ahorro. Eh, y esto se los digo porque cualquiera que quiera empezar a ahorrar puede hacerlo. Puede empezar a ahorrar 500 colones al mes, puede empezar a ahorrar 1,000 colones al mes, 5,000 colones al mes y quizás hasta más. ¿Ah? Depende de lo que quiera y de cuánto tiempo quiera usted ahorrar para lo que quiere, para el objetivo que tiene. Yo siempre les digo, si yo tengo un objetivo muy grande, pues la proporción debe ser un poquito mayor para que no nos volvamos viejos ahorrando, ¿verdad? Sí, Eh, sí. y
Y el tercer elemento del consejo de la semana del ahorro, este también es importante, es, miren, generalmente las cosas que hace uno solo, uno individualmente, digamos, de ahí uno escribe en la pizarra y borra la pizarra y no pasa nada. ¿Eh? Es como la señora que usa una alcancía pero que tiene un huequito abajo. ¿Eh? Sí. Entonces, de vez en cuando dice, no, pero voy a sacarle la alcancía porque no tengo cambio. ¿Eh? No, la alcancía debe de estar cerrada y cerrada tan fuertemente que la única forma, como el chanchito que nos heredaban nuestros abuelos, yo no sé si a vos te dieron uno, Erika, a mí sí, recuerdo un chanchito comprado en el mercado de Grecia, que era así de gordo, y le echábamos chapas de colón y de 2 colones. En ese tiempo las chapas de 2 colones y de colón eran como las monedas de Ya, 100 ya, o ese. No, ahí pero dice, el mío era azul y blanco, porque era griego, Eric. ok. Es azul y blanco y era más gordito, porque la idea era que echáramos todas las monedas que nos sobraban y cuando nos daban el domingo, digamos, si uno era muy ahorrado, ahorraba muchísimo, echaba, ¿verdad? Todo lo que le daban. Yo tenía un hermano que siempre andaba limpio, ¿verdad? Era muy codillo. Y entonces él siempre echaba las monedas en el chancho y después andaba pidiendo prestado. ¿Verdad? De No, hecho, ahora es un gran empresario y es una persona distinguidísima. Mi hermano, les mando saludos si nos está viendo, Víctor Vargas, un destacado empresario de la zona de Grecia. Y una de las cosas que tiene es que casi nunca pide prestado. ¿Ah? Prácticamente solo cuando es absolutamente necesario. ¿Ah? Pero este tema es importante. Vean, ahora, ¿qué se puede hacer en los bancos? Lo que uno tiene que hacer es decirle al banco que le debite del salario directamente un monto pequeño y que se lo vaya metiendo en una cuenta de ahorros. Pero esa cuenta de ahorros tiene que tener un candado muy fuerte, porque solo se debe utilizar para el propósito del cual fue establecido el ahorro. Si no se cumple, es como cuando uno va a bajar de peso. Si no cumple a la primera, ¿verdad? Hey, lo intenta de nuevo, Eric. sí, Y si no cumple a la segunda, como el emprendedor, lo intenta de nuevo. Es decir, la verdad es que el ahorro es cultural, es un tema de cultura en las personas. Si no ahorramos, nunca vamos a lograr las metas o muy por casualidad, como dice alguno, el que se gana la lotería, pero ese es uno en un montón de gente, ¿verdad? ¿Qué te totalmente. parece, Eric? Esos No, no, 3 consejos alrededor del ahorro. no, no, totalmente. Vea, yo creo que cuando uno comienza con alguien las cosas, a veces pasa mucho que a veces es uno de los dos o de las tres personas que comienza a flaquear. Entonces para eso está el otro, para reforzarle ahí. Ay, recuerde que tenemos que estar con esta vaina. El tema de tener un objetivo, eso es fundamental, porque le ayuda a uno como a tener ese sueño de por qué estoy ahorrando, ¿verdad? Al final de cuentas, el ahorro significa, el ahorro en términos, digamos, más económicos, más técnicos, es que yo estoy postergando mi consumo actual para el futuro. Y si hay una cosa que la pandemia nos tiene que haber enseñado a nosotros, es la importancia de tener un ahorro para una situación compleja como la que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Cuántas personas han logrado, gracias a sus ahorros, comenzar con un emprendimiento porque tal vez se quedaron sin trabajo? ¿Cuántas personas, gracias a un ahorro, tienen una expectativa de que las cosas van a salir quizás mejor adelante? Y yo creo que es una cosa que tiene que comenzar, no necesariamente, porque hay mucha gente, cuando yo hablo con muchas personas del barrio, ¿verdad? Y lo que me dicen es, Eric, ¿cómo yo voy a ahorrar si no me alcanza ni siquiera para pagar las cosas? Yo les digo, vean, como es un tema de cultura, de ir generando la costumbre, con que comiencen con 100 colones.
Yo le digo a la gente, yo comencé a hacer el tema del ahorro gracias a un amigo, a José David, que cuando estuve un tiempo compartiendo un apartamento con él, tenía en la entrada una cajita y entonces él siempre que llegaba de la calle decía, el menú para la caja, el menú para la caja. Y así comencé yo, tengo el chanchito, que el chanchito solo monedas de 500. Esa es mi meta, solo meto monedas de 500. Pero a veces le Eso, hago un montón de no. eso es muy importante, Eric. Es la forma. Hay veces no es el monto, sino es acostumbrarse a que parte de mi presupuesto, ¿ah?, debe tener un monto para el ahorro, siempre. Vamos a ver, puede ser 500 colones, puede ser las monedas que sobran cuando voy al mercado, o las monedas o los billetes más chiquititos, ¿verdad? Hay gente que acostumbra y aprovechamos y les mandamos a los que nos están escuchando qué tipo de costumbres tienen, ¿verdad? ¿Cuál es la costumbre? ¿Dónde guardan sus ahorros? Si tienen un chanchito. Aprovecho para mandarle un saludo muy cordial a Guillermo Memo Acuña, que nos está mensajeando, y por supuesto agradecerle por estar con nosotros. Y en este tema del ahorro, lo importante es, como en todo, si no empezamos, Sí. no tenemos un propósito. Y hay que empezar para poder de alguna manera irse acostumbrando a esa carrera. Ahora, cuando usted tiene un problema muy serio de ingresos, ¿ah?, siempre tiene que apostar por iniciar un proceso de ahorro, porque al final de cuentas, cuando uno enfrenta una situación, por ejemplo, de desempleo, o enfrenta una situación especial de que hay alguna situación personal, ¿verdad? Eh, Algún accidente, alguna caída, alguna situación especial de los ingresos, ¿ah?, es importantísimo tener algo, como dice uno, para la salvadita, ¿ah? Sí, Eh, sí, sí. y en esto, yo lo que les estoy diciendo es que a pesar de la pandemia, muchas familias están recibiendo su ingreso completo, a pesar de, sobre todo en el sector público, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, ¿qué tal si antes de tirar la plata por la ventana, iniciamos un proceso de ahorro? Que ese ahorro nos permita, por alguna razón, eh, no sé, lo que no vamos a gastar este año porque no se va a salir fuera del país, lo que no vamos a gastar porque de alguna manera no salimos tanto a los restaurantes, las no salidas al cine, ¿ah? Entonces, acumulemos esos recursos y pongámoslos precisamente por aquello de que suceda alguna situación eventual, que ya nos anuncian que viene un paquetazo de nuevos impuestos, ¿verdad, Eric? Correcto. Hablando de eso, que ahora hay que tratar de no tener tantas transacciones en el banco, pero, pero ese es un Una, tema que vamos a tratar con detalle la próxima semana. Entonces, yo sí, les creo pero que lo vamos a tratar bien jocoso, Eric. Vamos a sí, tratar de hacerlo, digamos, al alcance de las personas, porque nos han estado preguntando mucho sobre ese tema, ¿cierto? sí, sí, sí. Yo, bueno, haciendo ahí como el anuncio para la próxima semana, nosotros hemos estado conversando precisamente de que la próxima semana, si usted está escuchando y si quiere regar la bola, nos ayuda con eso, le agradecemos un montón. La próxima semana vamos a dedicarlo a analizar el documento que presentó el gobierno de la República, pero desde la forma, como dice Don Leiner, y yo lo planteo así, en el lenguaje de la esquina de Lomas del Río, ¿verdad? En el lenguaje No, y sobre yo te todo lo sin... voy a poner así. Digamos, el lenguaje va a estar entre, digamos, el Palacio Municipal de Heredia, ¿verdad? Y el Mercado Central, digamos, como si estuviéramos sentados ahí en los pollos del parque, ¿ah?, Exactamente. conversando con todos esos señores que ya
de alguna manera están disfrutando de su pensión y pasan por ahí. Vamos a hablar, digamos, con un lenguaje muy suelto, muy tranquilo, de cuál es la situación y por qué estamos metidos en ese tremendo enredo llamado posible negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ah? Correcto. Pero, Y pero mientras hoy, tanto, con el tema del ahorro, yo creo que es eso, es hacer el hábito. Yo en algún momento, don Leiner, había escuchado a alguien que decía que el gran problema que tiene la sociedad latinoamericana en comparación con los países nórdicos devenía de un proceso histórico, ¿verdad? Que en los propios indígenas no tenían que hacer ninguna planificación de largo plazo, porque hoy se comen una fruta y mañana se comen otra, siempre hay disponibilidad de alimentos. En cambio, los países nórdicos, digamos, pensando un poco en la explicación antropológica de por qué esta gente es tan buena ahorrando, son 6 meses en los que ellos no tienen nada que producir y 6 meses en los que tienen posibilidad de cosechar. Entonces, esta gente como sociedad logró desarrollar muy bien el tema del ahorro y vea cuáles son los resultados. En cambio, tenemos una América Latina en la que no prevemos el futuro, en la que no planificamos las cosas. ¿Y por qué no, Leiner? Porque hoy, y siempre es un buen momento para iniciar, ¿por qué no iniciar hoy un ahorro pensando en nuestro hijo que tiene 5 años, que tiene 4 años, para que cuando llegue a la universidad tenga suficientes recursos para poder ir a asistir a la universidad sin mayor problema? Pero eso no es una costumbre que está instaurada en la gente y es un tema de costumbre. sí, y quiero comentarte que eso que decís es total y absolutamente cierto. Yo, eh, digamos, de alguna manera con mis amigos noruegos, daneses, he conversado siempre de por qué estas sociedades, a pesar de tener una gran cantidad de recursos, ¿ah? eh, tienen, la verdad, una costumbre de utilizar muchísimo, digamos, estos ahorros, de siempre estar, digamos, en buenas condiciones. Y una de las cosas que pasan es que cuando, por ejemplo, en el caso danés, para contarles la historia, ya regresaste. Sí, es que igual. En el caso danés, esto tiene que ver con las estrecheces que ellos vivieron, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Hubieron momentos en donde no pudieron de alguna manera cosechar y tuvieron que vivir realmente de, de lo que producían en la situación familiar y tuvieron que compartir. Y una de las tradiciones muy particulares que sucede en Dinamarca es que uno no deja comida de sobro en la mesa. Y si la comida sobra, ¿ah? Se guarda para el día siguiente o para la noche. Es decir, no hay desperdicio. Las personas se sirven lo que van a comer y no hay esas, ¿verdad?, cantidades de desperdicio que hacemos en nuestros hogares. Yo siempre he dicho que cuando nosotros pensamos en el ahorro, pensamos solamente en el dinero, pero Sí. se puede ahorrar de una y mil maneras. Vayamos elaborando en qué podemos ahorrar en la casa y en qué podemos ahorrar en la empresa. Te voy a retar, Eric. Yo voy a hablar de la casa y usted habla de la empresa. ¿Te parece? Bueno, pero me dan chance de contarle una historia que conversé justamente ayer con una amiga. A ella la acaban de liquidar. Entonces ella me dice, mira, estoy viendo a ver qué hago porque estoy sin empleo. Y un saludo a Erika ahí si nos está escuchando. Y entonces ella me decía, lo que yo hacía era que le daba a mi mamá un monto de dinero para que me ayudara con el cuidado de los chiquitos. Entonces ahora, para no desbaratarle a ella el presupuesto, lo que estoy haciendo es que le doy el mismo monto, pero para que nos dé la comida a los tres, ¿verdad? Entonces, es una forma sencilla y práctica en la que en medio de la pandemia está logrando encontrar un ahorro. Y son esas cosas de las que yo creo que es importante hablarles hoy a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Sí. Yo siempre digo, hay posibilidad de ahorrar en la casa, claro que sí. Hablemos de
cosas en las que podemos ahorrar. Por ejemplo, en transporte podemos ahorrar muchísimo, ¿verdad? Hoy en día nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que se pueden hacer desde la casa. ¿Sabía usted que hoy se puede, digamos, hacer muchos trámites que antes las personas necesitaban ir hasta la institución o a la empresa a hacer el trámite? Pues resulta que hoy muchos de esos trámites se pueden hacer a través de la internet, a través de la comunicación, y que esto no lo hacemos porque de alguna manera algunas veces pensamos que es importante el papelito que nos den, ¿verdad? No, hoy los papelitos son electrónicos, ¿eh? Entonces, es importantísimo ahorrar en esos trámites, viajes, tiempo que antes usábamos para ir a hacer algo, ¿eh? Y todo en esto podemos ahorrar muchísimo los costarricenses, pero tenemos que mejorar nuestra cultura digital. Ahí se la dejo para las familias. ¿Cómo le va con las empresas? Bueno, con las empresas les voy a contar una cosa que yo hice hace un tiempo en una empresa en la que estuve en la crisis del 2008 y nos ayudó un montón. Las empresas usualmente tienen procesos que históricamente se hacen de una forma porque siempre se han hecho así, ¿ok? Una de las cosas que yo encontré en esta empresa es que habían unos informes que se le mandaban a los clientes y se imprimían esos informes. Entonces, hicimos una colaboración con un estudiante que quería hacer una tesis, un trabajo final de graduación en informática, y este muchacho nos programó un software para poder enviarle a las personas de forma automática esa información, y entonces nos ahorramos, número uno, el tiempo de impresión de los informes, nos ahorramos los mensajeros que tenemos que enviar, nos ahorramos el tema de la tinta, pero también el tiempo y el papel y todo lo que significa esto. Son medidas muy concretas que pasan en las empresas, que a veces lo que uno dice es que las empresas cuando van creciendo se van creando como capas de, igual con el tema de la dieta, ¿verdad? Como capas de grasa, de procesos que en algún momento tenían un sentido y se siguen haciendo porque pensamos que siempre tiene que funcionar de esa forma. Y cuando uno lo revisa con detalle, se da cuenta que en realidad hay muchos procesos que no son necesarios o que ahora, gracias a la tecnología, se pueden implementar. Esa no se la esperaba, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Y esta no te la vas a esperar. Okay, En la casa se puede ahorrar mucho en el agua que usamos, en el recibo del agua se puede ahorrar muchísimo. Y les voy a contar, digamos, en cosas de alguna manera que nos parecen de una forma ridícula, pero vieras que hay procesos bien interesantes. Resulta que en Costa Rica los tanques para el servicio sanitario fueron diseñados para malgastar el agua. Y en muchas casas tenemos un tanque de agua que usa hasta, no sé, 16 litros de agua, Eric. Es una barbaridad la cantidad de agua que se utiliza. Yo siempre lo hago así. Cuando vas a hacer el número 1 al baño, ¿ah? No necesitas tirar tantos litros de agua para limpiar, digamos, el servicio sanitario. Pero los costarricenses lo hacemos completamente inconscientes. Bueno, vieras que hay unas bolsitas que usted puede llenar de agua, ¿eh? Meterla en ese inodoro que es de 14 o 16 litros y ponerle 4 litros de agua a esa bolsita, llenarla y meterla ahí en una esquinita que no estorbe la maquinita del inodoro. Y cada tiro que vas a hacer el número 1, te ahorras 4 litros de agua. Imagínense eso por el número de veces que se usa el inodoro, por la cantidad de veces a la semana, por el mes, por el año. No solo le hacemos un bien a la billetera, sino que le hacemos un bien al medio ambiente, al país, en medio de esta pandemia. Bueno, pero y cuando se hace el número 2, lo que se ocupa en promedio, según los, digamos, los que conocen de este tipo de tecnología,
es entre 7 y 8 litros de agua, de tal manera que inclusive se puede mantener la bolsita en el inodoro cuando se hace el número 2. ¿Ah? Pero los costarricenses no tenemos esa práctica, como tampoco tenemos la práctica de cerrar la llave cuando nos lavamos los dientes o de enjabonarnos con la llave cerrada o lavarse los dientes. Y ahora sucede que hasta en pleno invierno queremos regar el jardín. Ojo, costarricenses, estamos tirando nuestro dinero por la manguera, por sí, el caño. Estamos desperdiciando mucha agua. Pero déjeme contarle algo, por eso le dije que no me iba a poder adivinar. Pero, cuando yo llegué por primera vez. Pero para decirle una adaptación a ese consejo, también, y yo lo aprendí en el Indio Parque, también se pueden utilizar botellas de plástico de las de refresco, igual llenarlas de agua y ponerlas en el tanque, para que eso es una adaptación también que pueden utilizar las personas. Claro, lo más práctico y lo más útil, lo que tenga a mano. Y la gente dice, es que necesito cambiar el inodoro. No, no necesita cambiar el inodoro. Simplemente es permitirle al servicio sanitario una menor cantidad de agua, porque los inodoros tienen una vida útil muy grande y tampoco los vamos a llamar a que gasten en un inodoro nuevo. Ahora, si está haciendo su casa nueva o está remodelando, compre un inodoro que trae las dos maquinitas, la de el número 1 y la del número 2, ¿ah? Para que efectivamente ahorre agua, ahorre recursos en su billetera. Pero déjeme contarle, en el centro de Copenhague, en el Parque Central de Copenhague, los daneses tenían, cuando llegué por primera vez, un tanque de agua enorme con una medición, pero muy clara. Y venía cayendo la medición y decía año tal, tanto, año tal, tanto. Venía para abajo. ¿Ah? Y yo decía, pero ¿qué carajo será eso? ¿Ah? ¿Qué es lo que están midiendo estos señores? ¿Ah? ¿Por qué un tanque de agua en medio parque, en pleno parque de Copenhague? ¿Y adivina qué era? No tengo la menor idea. Ahí sí me voy dando. El uso promedio mensual del agua de las casas o de las familias danesas que viven en la municipalidad de Copenhague. ¿Ah? Póngase usted a pensar, la municipalidad les estaba incentivando no a consumir más agua, no, a consumir menos agua. ¿Ah? Y estaban logrando como sociedad ir vaciando el tanque. El objetivo era dejar el tanque prácticamente vacío, que significa que efectivamente se puede vivir con menos recursos de los que normalmente nosotros usamos, en este caso de agua. A ver qué tal, cómo lo va, cómo le va con ese, va usted con las empresas. Aquí en Belén hacen la municipalidad tiene un programa muy interesante de premiar a las familias que tienen menor consumo de agua. Les dan estrellitas en el recibo y hacen consejos para ahorrar también. Entonces, importante como retomar ese tema de la municipalidad de Belén. Y si alguien de otra municipalidad está escuchándonos, pues yo creo que ahí tienen un buen ejemplo. Y en las empresas, ¿qué se pueden hacer? Vea lo que se inventó un señor también, que es una persona que yo también admiro montones, que casualmente es un herediano de cepa, don Edgar Mora, en los baños de las empresas, y eso también pasa en las familias, muchas veces entra alguien, prende la luz, y después sale del baño y no apaga la luz, ¿verdad? Y ese es un tema siempre que teníamos que estar nosotros ahí detrás de la gente diciéndoles que apagaran la luz, pero a veces recibíamos clientes, entonces es muy complejo. ¿Qué hizo este señor? Con un dispositivo que en este momento puede estar costando en el mercado unos 7,000, 8,000 colones, puso en el techo un dispositivo que es un sensor de movimiento.
Entonces eliminó el apagador. Cuando la gente va al baño, ¿verdad? O entra a una oficina, se enciende la luz por el movimiento. Entonces él decía, bueno, el mayor problema que hay es si alguien dura mucho en el baño, porque entonces va a tener que estar moviendo los brazos para que se encienda otra vez. Pero lo bueno de esto es que se logró ahorrar plata, porque hay mucha gente que entonces cuando salía no apagaba la luz, y el sensor lo que permite es básicamente funcionar como un interruptor de luz automático. Entonces, no importa si a la gente se le olvida o no se le olvida, principalmente en aquellas oficinas en las que, o en los restaurantes que reciben a veces comensales, y entonces no necesariamente la gente tiene esta buena costumbre de apagar la luz cuando sale. Bueno, ese sensor de movimiento es una alternativa muy barata y muy práctica que se puede instalar en cualquier oficina y también para las casas. Sí, y aquí le voy a dar la receta para ahorrar corriente eléctrica. Cuente, a ver. Adivine cuáles son los aparatos eléctricos que más consumen electricidad en su casa. A ver. Bueno, yo diría que la secadora de ropa. La secadora de ropa, si usted tiene secadora, sí, estás de acuerdo, es uno de los más demandantes, ¿verdad? Porque demanda calor a partir de electricidad, lo cual es de lo más ineficiente que puede existir. La conversión de electricidad a calor es absurda. Sí. Solo en Costa Rica tenemos ese tipo de cosas. En muchos países la secadora es a gas, ¿verdad? Digamos, en el norte de Europa, en el norte en general, en los Estados Unidos, las secadoras son a gas porque es mucho más eficiente el proceso de gas a calor que el proceso de electricidad a calor, ¿verdad? Ahora, esa es una. ¿Cuál es el otro? ¿La ducha? La ducha, cuando es una ducha de agua caliente, si es una termoducha, ¿qué más? Hijo, pucha, después de eso, diría que tal vez... A ver, que nos ayuden ahí los que están escuchándonos. La plancha, Eric. ¿La plancha? La plancha es de las más demandantes de electricidad también. Esa no la sabía. Entonces, esos tres aparatos electrodomésticos demandan una cantidad sorprendente. Y si además yo tengo una cocina eléctrica, la cocina, si no es especial, si no tiene, digamos, una característica especial, cosa que no la tienen en Costa Rica, es una de las actividades domésticas donde más electricidad se gasta. Las personas piensan que son los bombillos incandescentes, que son, ¿verdad? La televisión, la radio, esos son, digamos, demandantes, pero pequeños de electricidad. Si usted realmente quiere ahorrar electricidad en su casa, tiene que aplicar una regla de oro, y es, solo se usa la secadora eléctrica cuando no hay de otra. Cuando puede poner su ropa a secar, es nada más de comprar unos cuantos cables y unos cuantos colgadores, dejarla ahí y al otro día ya la tiene seca. Si está lloviendo, utilice un sistema en el cuarto de pilas de estos de correa y lo pone en el techo. Es facilísimo y es baratísimo. Eso es un primer paso. Segundo paso, evite planchar la ropa cada vez que la necesita. Planche solamente un par de veces a la semana. Las personas no necesitamos estar planchando todos los días, ¿verdad? Cada quien una camisa, un pantalón, una en agua. Eso no funciona así. Y si usted tiene persona del servicio doméstico, dígale, 2 días a la semana le asigno la función y escóndale la plancha, porque es una forma muy importante. La otra cosa que se usa ahora muy de moda para ahorrar es cambiar el sistema de cocción. Esto puede funcionar, pero tengan mucho cuidado, sobre todo si tienen niños, y es utilizar gas LPG
o sea, gas propano, en lugar de utilizar electricidad. Las familias se pueden ahorrar, las familias de 4 o 5 personas, hasta 6,000 o 7,000 colones al mes, con solo cambiar la cocción, la cocina de eléctrica a una cocina de gas, ¿verdad? Si usted está pensando en comprar una cocina nueva, pregunte por una cocina donde ya venga el sistema adaptado y pueda cocinar con seguridad. Muchas veces la cocina, la plancha, la termoducha y la secadora son culpables de más del 50% del valor del recibo de electricidad. Lo que usted ahorra en electricidad lo puede echar a su chanchito, Eric. ¿Qué te parece? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahora para las empresas. Vean, muchas empresas que tienen consumos muy altos de electricidad pueden valorar la viabilidad técnica, que ahora hay empresas que hacen esto, de poner paneles solares para el consumo interno que tienen las empresas. Hay empresas, yo les recomiendo una que se llama Juxta Energy. Esta gente inclusive va a la empresa, hace una medición, hace una revisión de los sistemas de cableado eléctrico que tienen. A veces las empresas se pasan a alquilar edificios o a alquilar casas que tienen instalaciones eléctricas muy viejas. Entonces la revisión de los cables eléctricos, porque tal vez usted llega y se instala en un edificio que no fue diseñado para el tipo de empresa en la que usted tiene, y a veces los cables no son del calibre que se requieren, y eso, la mejor forma de encontrarlo es tocando así de larguito, tampoco no es que se van a agarrar ahí un 110, pero tocarlo por fuera, la parte externa del cable. Ese es un cablecito, entonces uno nada más lo tiene ahí como así agarradito y se da cuenta, si está caliente es porque está siendo muy ineficiente en el consumo eléctrico, ¿verdad? Nada más tengan cuidado que no les peguen un cortocircuito, pero esta gente, estas empresas como Juxta Energy, ellos le pueden enviar inclusive un asesor que pueda hacer una revisión total del sistema eléctrico, encontrar si hay algunas fallas o algunas posibles oportunidades para ahorrar, y eventualmente valorar si se puede poner un panel solar, que además los créditos que se están otorgando para ese tipo de inversiones en las empresas, como son créditos verdes, hay una gran gama de créditos con unas tasas de interés muy accesibles, que en el transcurso de un tiempo la empresa ya lo que comienza es a generar un beneficio adicional en el tema de la electricidad, ¿verdad? Aquí quizás lo que es importante es contactar a una empresa de estas. Por dicha, ya en el mercado hay bastantes, la tecnología ha ido disminuyendo en costos, y eso hace que también sea muy potable el poder utilizar la energía del sol, que es una energía mucho más barata y mucho más limpia para el servicio de las empresas. Bueno, una de las cosas más difíciles de hacer en los hogares es las compras. ¿Ah? Pero ¿dónde hago las compras y cómo hago las compras? Me determina la posibilidad de ahorrar mucho, ¿ah? O de tener de verdad la billetera vacía. Tenga cuidado con sus compras, porque las compras pueden dejarlo con la billetera vacía, Eric. Y en las casas nosotros somos muy descuidados. No hacemos un balance de dónde compramos y a quién le compramos. Ahora que tenemos la oportunidad de estar en la casa un poquito más de tiempo, pregunte cuáles son los mejores lugares para comprar cada cosa. Ahora hay oportunidad, por ejemplo, de comprar a través de la internet las verduras, las frutas e inclusive la carne, el pescado. Hay varias compañías que se han dedicado a ofertarle a las familias llevar estos productos directamente a su casa. Pero entonces, haga una lista, valore, vaya al supermercado. No le voy a decir a cuál porque no nos están pagando ninguna. ¿Eh? Vaya a A, B, C, D, E, J, K y cuente lo mismo que usted va a comprar
valore cuánto le va a costar. Resulta que los supermercados tienen un 35% mínimo de ganancia adicional. Y además, cuando hay comerciantes intermediarios, muchas veces hasta un 50% de más se cobra en frutas, verduras, legumbres, pescado, huevos, carne, ojo, de buena calidad. En nuestro ecosistema familiar, en nuestro ecosistema del vecindario, si hacemos un poquito más allá en el pueblo o un poquito más allá, digamos en la provincia, vamos a encontrar oportunidades de comprar lo mismo y hasta en mejor calidad de lo que compramos en el supermercado por hasta la mitad de precio, Eric. Y te lo digo porque lo he vivido en estos últimos meses. Así que cuidado, señora, la billetera se cuida, la cartera se cuida, le puede quedar la platica para hacerse el peinado a fin de mes, para ir a, ¿verdad?, al pedicure, al manicure y hasta para echarle plata al chanchito si se cuida con las compras. ¿Qué tal? Totalmente de acuerdo. Y en las empresas aplica lo mismo. Las empresas muchas veces, primero, no manejan un presupuesto, no manejan un flujo de caja que les pueda decir dónde están gastando la plata. Y lo segundo es que hay muchas empresas que siempre han comprado lo mismo a los mismos proveedores desde hace muchísimos años. Y puede ser que inclusive esos proveedores tengan promociones que no estamos aprovechando porque seguimos con los términos de negociación de hace 2, 3, 5 años. Muchas veces en las empresas hay una persona encargada para compras y esa persona puede ser que ya no esté trabajando con la empresa, pero le seguimos comprando los mismos proveedores. Y siempre es un buen momento para uno de repente hacer una revisión de todos los insumos que tenemos en la empresa, verificar a quién se los estamos comprando y en qué términos los estamos comprando, porque puede haber algunos productos y servicios que estemos adquiriendo nosotros que tal vez en el momento en el que los comenzamos a comprar las suscripciones teníamos unas condiciones porque tal vez no habían tantos oferentes y quizás en ese momento sí. Por ejemplo, el tema del internet. Antes no había tanta competencia en internet. Antes las empresas tenían solamente una opción para el internet, tenían 2 opciones para el internet a lo mucho, y entonces tenían contratos o firmaron contratos con empresas que se han mantenido. Y ahora, con el beneficio que ha generado la apertura de ciertos mercados, ha permitido que ingresen nuevas empresas y eso para el consumidor es beneficioso porque puede encontrar ofertas, mejores servicios y además el hecho de que usted se quiera ir de la competencia, ¿verdad?, a una nueva empresa, créame que a un vendedor le va a llamar mucho la atención usted como un posible cliente y podría en ese momento negociar nuevas formas, tanto en precios como en condiciones de pago y calidad de productos. Sí. Voy a hablarles de otro tema también tabú en las familias, que es cuánto desperdiciamos nosotros de lo que compramos y tiramos por la basura. Resulta que si vamos a adquirir, por ejemplo, una bolsa de, digamos, de abono orgánico, nos cuesta una bolsa de 2 kilos, en el mejor de los casos nos cuesta hasta 2.500 colones. ¿Ah? Sin embargo, si nosotros hacemos el esfuerzo y compramos un sistema que están vendiendo las municipalidades para producir nuestro propio abono orgánico y producir a partir de ahí la tierra que ocupamos para sembrar nuestras hortalizas en el hogar, entonces no solamente le estamos ayudando al planeta dejando de tirar tanta basura a través de los sistemas, digamos, públicos de recolección, mucho de eso es orgánico. Y
Y lo único que tenemos que hacer es entrar a los sitios de la municipalidad, preguntar si hay un programa de asesoramiento para producir nuestro propio abono orgánico, poner una esquinita el sistema de abono orgánico y empezar a separar los residuos de nuestra casa. Les puedo decir que si le enseñan eso a sus hijos, le van a enseñar algo muy valioso. Primero, el ahorro. Estamos dejando de gastar algo que lo vamos a tirar a la basura, pero que es valioso. ¿Ah? Las frutas, todo lo que sobra, digamos que no es plástico, que no tiene digamos, todo lo que es orgánico, se revuelve con acerrín y se produce uno de los abonos más especiales que tenemos en el país, que es precisamente con lo que podemos, digamos, los que nos gustan las plantas en la casa, podemos utilizarlo para las plantas, así no compramos abono químico y además hay la posibilidad hasta de hacer un negocio con los vecinos. 2 kilos de tierra orgánica valen 2.500, 3.000 colones. Y uno le dice a un niño, lo enseña, lo lleva, y al final se le convierte en una fuente de ingresos, pero sobre todo en un ahorro que se puede hacer sin ningún recurso más allá de esa pequeña maquinita que es en algunas municipalidades hasta lo dan, digamos, regalado, porque son programas de apoyo a la comunidad para reducir el tamaño de la cantidad de basura que le mandamos a la municipalidad. Esto es un gran tema. Si lo hacemos bien, ¿verdad? Podemos nosotros ahorrar muchísimo dinero, pero además le ahorramos recursos al planeta, limpiamos el medio ambiente y le damos a nuestros hijos una razón para reciclar. Así que en la casa no hay motivo para no ahorrar. Ahorremos, digamos, recursos, en este caso para el planeta. Y si le podemos sacar una platica, bienvenido para el chanchito, Eric. Exactamente, exactamente. Y quizás ya un tema que también nos parece que en las empresas tenemos que analizar es el tema de la reestructuración de deudas. Muchas veces las empresas cuando están operando por un tema de necesidad adquieren deudas con tasas de interés muy altas o con plazos muy cortos, ¿verdad? Mucho de lo que ha estado haciendo el gobierno, inclusive, que es de las cosas que se han estado señalando y que el gobierno lo ha trabajado a nivel de comunicación, yo creo que de una forma muy sencilla, que es cambiar deuda cara por deuda más barata. En este momento de la crisis, bueno, ya el Banco Central ha estado dando información de que está generando recursos para las entidades del sistema financiero nacional para que puedan dar créditos a las empresas con tasas de interés con unas mejores condiciones. Entonces usted, empresario o empresaria, si en este momento usted tiene que ver cómo ahorrar, una buena alternativa es que haga un análisis muy detallado de cuáles son las condiciones actuales en las que usted tiene los créditos de los créditos distintos que ha generado en su empresa. Puede ser inclusive que usted en algún momento haya generado una hipoteca para comprar un local, tal vez esa hipoteca ya se canceló y está libre la propiedad y tal vez usted está pagando tasas de interés muy altas por otros créditos que se dieron con otro tipo de garantía. El poder hacer reestructuraciones de créditos siempre es una buena posibilidad en 2 vías. La primera, porque nos ayuda a tener mayor liquidez y eso nos permite hacer otras inversiones y poder generar recursos de otra forma. Y la segunda, que es muy importante, y que dice don Olman Martínez, ¿cuál es el tema de hoy? Un saludo a don Olman en primera instancia, pero estamos hablando del ahorro y aquí estamos como tirándonos un partido de tenis de mesa, ¿verdad? Don Olman con consejos para hogar, yo con consejos para empresas, y hoy, en este momento en particular, estoy hablándoles de cómo poder reestructurar deudas, buscar nuevas alternativas, quizás hacerlo con mayor calma y buscar instrumentos que nos puedan ayudar, inclusive
puede ser que nosotros tengamos deudas que estemos cubriendo porque tal vez cuando comenzamos nuestro emprendimiento no teníamos un crédito abierto con proveedores. Los créditos con proveedores a veces tienen mejores condiciones, tiempos de pago quizás cortos, pero tal vez sin tasas de interés, como lo que podemos estar haciendo en este momento con algún otro crédito que hayamos sacado. Entonces, afinar el lápiz, había una persona que me decía que en las empresas lo que hay que cuidar son los 5, porque los billetes se cuidan solos, ¿verdad? Hay que cuidar esos 5 en tasas de interés, ahí vamos a encontrar bastantes ahorros que pueden ser también de beneficio para las empresas. Vamos a ver, don Leider, a ver si tiene bueno, otro para... y en general, en las familias... También. Otra sorpresita. No, vean, el otro tema en donde se gasta mucho en los hogares, definitivamente, es, vamos a ver, en la educación de los hijos. Y aquí les voy a decir algo, vean, algunas veces nosotros hacemos una gran inversión en una institución educativa pensando que es lo mejor para nuestros hijos y hay que tener con mucho cuidado medir las cosas que suceden. Lo que nos venden en los centros educativos, sobre todo en algunos centros educativos privados, hay que cuidarlo con mucho cuidado, hay que analizarlo. Muchas veces nos dicen, nos vamos a pagar esta cuota, ¿eh? Digamos, el monto de lo que vamos a pagar es tanto, y bueno, usted dice, bueno, ahí está, mensualmente hay que pagarle tanto, 100, 200, 300, depende del colegio, o la escuela. Eric, pero resulta que a mitad de mes le mandan solicitud de materiales. Ajá. Después que tiene que comprar los libros. Después que tiene que comprar el uniforme. Después que tiene que acudir a ciertos actos con ciertas características y páguelo usted. ¿Ah? Entonces, tenga mucho cuidado cuando va a seleccionar el sitio donde va a llevar a sus hijos y donde los va a educar, porque puede significar una gran erogación. Pregunte antes de empezar con una escuela cuáles son los gastos totales, no cuáles son los gastos de matrícula y de colegiatura, cuáles son los montos totales. Pida 2 o 3 papás que estén en ese lugar y pregunte usted mismo, averigüe si hay otra oportunidad, otro lugar cerquita. Por ejemplo, algunas veces nosotros hacemos grandes inversiones para trasladar a nuestros hijos muy largo, hay que pagar una buseta, es decir, consulte. En materia educativa, ahí se puede ahorrar mucho y en medio de la pandemia, no me digan que no, los que me están escuchando saben que estarán diciendo, ¿qué voy a hacer el año entrante, Eric? ¿Cómo voy a hacer para pagar la escuela privada de mis hijos? Bueno, si no lo puede hacer, verifique también cuál es la oportunidad que tiene en un centro público. Probablemente uno de los grandes problemas que tiene hoy en día la clase media y media baja en Costa Rica es que ha pretendido gastar en cosas que no debería gastar. ¿Eh? Por ejemplo, los exámenes médicos. Por ejemplo, todo lo que es la parte, digamos, de atención de la salud. En muchas ocasiones podemos hacerla a través de planeando correctamente. Tal vez hay que madrugar, pero se puede hacer en el lugar público. Sí. Y se ahorra uno desde la consulta de 50,000 pesos del médico, sí, hasta un montón de plata que valen los exámenes de sangre, todos los controles que se llevan. La verdad, el costarricense se ha vuelto, o el de clase media, muchas veces muy descuidado, y entonces le sacan la plata de la billetera muy fácil. ¿Qué te parece, Eric? No, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya por el tema del tiempo, le voy a dar el último consejo para las empresas. Y este es el jaque mate. Oiga el consejo. Una cosa que implementé yo en una empresa hace unos años, hicimos un concurso en la empresa, en el que el premio era, no sé, una cosa que sea llamativa para que la gente se estimule, pero tampoco era tan costoso.
y el premio se le iba a dar a la persona que lograra dar una idea en la empresa de cómo ahorrar electricidad, agua y teléfono. Cómo las personas en su gestión en el trabajo podían ahorrarle plata a la empresa. El resultado de eso, en realidad, aunque parezca extraño, no salió ninguna idea como que fuera súper novedosa o que fuera viable. Pero el resultado, cuando comparamos el consumo de esos 3 recibos de un mes en comparación con el otro, Claro. se disminuyó por una simple razón. La gente comenzó a tener conciencia de consumo. La gente comenzó a pensar cuando prendían la luz, la gente comenzó a pensar en cuando utilizaban el agua, en cuando utilizaban el teléfono, y el ahorro fue significativo. Pero además, como el reto también era para que lo hicieran en sus casas, entonces el beneficio también fue para las viviendas de los trabajadores, los colaboradores de esta empresa, y entonces se logró obtener un beneficio, digamos, en las dos dimensiones, tanto en la empresa como en los hogares, y siempre teniendo la humildad. Y en esto, Leiner, yo es una cosa que he aprendido. Bueno, yo sé que usted también tiene posgrados, yo tengo un posgrado también en economía, y a veces las mejores ideas para ahorrar la tiene la persona que es el mensajero, la tiene la señora de la limpieza, la tiene cualquier persona en una organización. Entonces, démosles el espacio para que la gente pueda proponer ideas innovadoras para ahorrar en las cosas que queremos ahorrar, y van a ver cómo podemos ganar todos como sociedad en conjunto. ¿Qué le pareció? Muy bien, muy bien. La sacó del estadio. Pero ahí viene la frase del día. Okay. La billetera más llena, ¿eh? No es del que más gana. Sí. Es del que más ahorra. Sí. Y entonces no hay que ganar mucho, hay que ahorrar. Para tener la billetera llena, el mensaje está clarito. Miren, hay muchos que ganan muchos millones. ¿Eh? Sin embargo, siempre tienen la billetera vacía. ¿Eh? Y hay personas que ganan un salario decente, pero pequeño, y tienen la billetera llena. Y es básicamente porque se acostumbraron a lo largo de su vida a ahorrar. El ahorro es una práctica cultural milenaria, ¿verdad? Desde que nosotros nos volvimos personas o seres humanos que digamos, ya no somos nómadas, ¿verdad? Básicamente nos convertimos en personas que podemos de alguna manera guardar hoy para las necesidades de mañana. Y hoy que estamos en pandemia, ¿ah? Es muy importante que de alguna manera generemos mecanismos para el ahorro. Y yo les digo, les aconsejo, ya recuerden, este programa es especial para los temas del ahorro en las familias y por supuesto, Eric, en las empresas. Correcto. Estamos en la, como dicen, en la hora tatá, ya en la hora, como decía Pilo, en la última parte del programa. Y lo que queremos es invitarlas a que nos digan qué tipo de temas, qué tipo de actividad, qué le gustaría, a quién le gustaría que invitemos aquí a su programa La Billetera. Gracias, don Holman Martínez, por su comentario. Le vamos a contactar, dice que tiene una idea y por supuesto me parece muy importante que nuestros birnautas nos ayuden, por supuesto, a ordenar lo que sigue de la billetera. Pero por ahora se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche y vamos a hablar, como se habla en el Parque Central de Heredia, así llanito, sin mucho cocodrilo en la boca, del Fondo Monetario Internacional y de la propuesta del fondo. ¿Te parece, Eric? Totalmente de acuerdo, me parece necesario. Quedan cordialmente invitados. Pura vida. Muchas gracias a todas y todos. Quedan cordialmente invitados. A fondo, pero bien llano, con el Fondo Monetario Internacional.
el próximo lunes. Perfecto, pura vida. Nos vemos, que pasen bien, que Dios los bendiga. Saludos. Bueno, chao.